Hola a todos y saludos, bienvenidos a esta charla, a esta entrevista que queremos compartir con todos aquellos que nos están siguiendo en este momento a través del canal de YouTube de Aludni Universidad de Salamanca y de diferentes plataformas y redes sociales, tanto de Aludni como de la propia Universidad de Salamanca. Aquí arrancamos una serie de entrevistas que nos van a permitir mes tras mes y de una forma periódica ir hablando con profesionales, con expertos, con personas que tienen mucho que decir y cuyo testimonio queremos compartir con esta gran comunidad de Aludni que supera las 30.000 personas y que se extiende no solo por nuestra comunidad, por Castilla y León, por España, sino por todos los rincones, que se extiende por todo el mundo. Hoy nuestro invitado es el doctor Miguel Marcos. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. El doctor Miguel Marcos personaliza muy bien, es un buen ejemplo de lo que es la lucha contra la COVID-19 desde diferentes frentes. Es jefe de la unidad del Servicio de Medicina Interna del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, es profesor titular de la Facultad de Medicina en nuestra universidad y también investigador miembro del IPSAL, el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca, y además y desde hace ya muchos meses se ha convertido en una persona de referencia cuando hablamos de coronavirus, cuando hablamos de esta pandemia, porque se ha convertido, decía, en un gran divulgador científico a la hora de aportar también ideas y mensajes que lleguen a un público muy amplio, porque sus perfiles en redes sociales son muy seguidos. Doctor, yo lo primero que quería preguntarle es, llegado a este punto, después de meses en los que día tras día venimos sumando miles y miles de contagios por coronavirus, de muertes, y con este horizonte que tenemos marcado por la incertidumbre, ¿podemos hablar de certezas? A día de hoy, ¿qué certezas tenemos en torno al coronavirus o a la COVID-19? Tenemos algunas certezas, pero lamentablemente nos falta demasiada información. Algo que podemos comentar es que probablemente sea la enfermedad de la que hemos conseguido más información y más conocimiento en menos tiempo, y no de la historia reciente, sino de toda la historia de la medicina, pero a la vez para el impacto tremendo sanitario y social que tiene nos falta demasiada información. Aspectos básicos como el modo de transmisión siguen en controversia y no tenemos tampoco ningún tratamiento 100% eficaz. Probablemente sean estos dos los puntos que todavía no estén demasiado claros o no hayamos conseguido dominarlos del todo, tanto la forma del contagio, cómo prevenir el contagio, como tener un tratamiento eficaz para conseguir cortar la enfermedad. Entendemos por tratamiento eficaz alguna pastilla que pudiéramos dar y que el 90-95% de la gente mejorara claramente. Estamos muy lejos en este momento de esto y no lo tenemos. Son los dos puntos en los que más se está investigando, junto con la vacuna, que nos permitiría prevenirlo claramente, pero todavía tenemos unas lagunas de conocimiento tremendas. ¿Podríamos decir que sigue habiendo más preguntas que respuestas? Claramente sí. En los últimos tiempos también, en torno, mencionaba usted, las vías de contagio, se habla de la transmisión, ¿no?, a través de los aerosoles, y sobre eso no existe un consenso unánime por parte de la comunidad científica en este momento. No, todavía no. Inicialmente se consideró que la transmisión era como la del virus de la gripe, es decir, por gotas que se quedan a una distancia bastante cercana de la persona que habla o que tose. Pero cada vez aparecen más datos de que parece que el virus puede transmitirse por lo que llamamos aerosoles, que no son más que gotas bastante pequeñas que vuelan por el aire cuando estamos hablando. Se han visto contagios en espacios cerrados relativamente grandes, iglesias, autobuses, que parece que solamente pueden explicarse de forma lógica por el contagio por aerosoles. Y también nos explica por qué, por ejemplo, en el hemisferio sur prácticamente no ha habido gripe durante el último invierno, que correspondería con nuestro verano, pero la transmisión del COVID ha seguido muy activa. Entonces, claramente es un virus que, como la gripe, no se transmite. Desde Aludni Universidad de Salamanca nos pareció muy interesante recoger su testimonio porque tiene una visión de esta pandemia
del coronavirus, de la enfermedad por coronavirus desde distintos frentes, ¿no? Porque ha estado en el hospital durante todos estos meses viendo a personas contagiadas, personas afectadas por este virus, personas que han fallecido, por desgracia. Nuestro país ya supera el triste récord de el 1.000.000 de contagios y miles de muertes. ¿Qué hemos aprendido durante estos meses? ¿Qué lecciones podríamos extraer de todo lo vivido a esta hora? Y usted tiene esa perspectiva triple de lo que es la investigación, lo que es la asistencia clínica. Las lecciones de momento que nos está dando el virus podemos decir tristemente que son bastante duras y bastante dolorosas. Ha puesto de manifiesto muchas dificultades de coordinación en los sistemas sanitarios. En España, por ejemplo, tener la sanidad dividida en 17 sistemas diferentes ha sido algo de lo que se ha aprovechado el virus bastante para los contagios. La infradotación en muchos casos de la atención primaria, sobre todo, pero también de bastantes hospitales, se ha puesto de manifiesto cuando ha llegado el momento de que hacen falta más médicos, más camas, etc. También nos ha enseñado que la capacidad que tenemos de, en una situación extrema en la que nadie tenía formación previa, formar equipos multidisciplinares con un espíritu de compañerismo, con un espíritu de perseverancia, eso sí que nos lo ha enseñado el virus, que no sabíamos que teníamos esa capacidad en el hospital, por ejemplo, de montar en apenas una semana un dispositivo completamente nuevo para la atención no de 10 ni de 20 pacientes, sino de cientos de pacientes con coronavirus. Eso sí que hemos demostrado que somos capaces de hacerlo, pero lo que sí que no estamos consiguiendo y que es el gran problema ahora es frenar la transmisión del virus. Y esto sí que no depende del hospital, no depende del sistema sanitario, depende de la sociedad. Hay sociedades que lo están haciendo mejor, que son capaces de mantener más la distancia social, el uso de mascarilla, no reunirse en espacios cerrados, que junto con el lavado de manos son las medidas básicas en esta pandemia. Es cierto que en España, por el carácter que tenemos mediterráneo, pues somos un pueblo que nos gusta más juntarnos, tener contacto social. Efectivamente, tener celebraciones, salir con otros, pero eso es lo que precisamente en este caso es de lo que se está aprovechando el virus y lo que nos está llevando en este momento, después de haber controlado la primera ola, a una situación que no es exactamente la de la primera ola, pero que claramente, salvo con medidas restrictivas, parece que no somos capaces de controlarla. Y claramente, doctor Marcos, se atrevería a decir que hay lecciones o asignaturas, mejor, hablando en un entorno universitario, que hemos suspendido porque no se han hecho las cosas bien. Usted decía que la responsabilidad está en la sociedad, en todos y cada uno de nosotros, pero también el hecho de que constantemente haya habido que adoptar por parte de las administraciones y de las autoridades medidas concretas para frenar este virus, bueno, pues ha condicionado también mucho la evolución de esta pandemia. ¿En qué medida? ¿Se atrevería a buscar o a encontrar responsabilidades? Claro, yo creo que al final la responsabilidad es compartida. Cuando hay una situación de estas, la responsabilidad es compartida. Por ejemplo, al principio de la pandemia se polarizó mucho el discurso en la manifestación del 8M, pero además de la manifestación del 8M estaban las fallas, había partidos de fútbol, es decir, no solamente era la manifestación del 8M, que yo puse un tuit a comienzo de la pandemia que era que se advertía que el virus venía sin carné político y que intentáramos tener una cierta unidad de acción frente a la pandemia. Y esto, entre la separación que hay entre los partidos políticos y las diferentes administraciones, comunidades, etcétera, pues está claro que no se ha conseguido. Si a eso le sumamos que la responsabilidad individual en España parece que no es tanta como en otros países, yo me sorprendo a veces cuando la gente dice, bueno, no sé qué hacemos en España que no hacen en otros países. Bueno, basta con acercarse a Portugal y ver que realmente tienen un concepto de la distancia social, respetar el aforo en los sitios, que no lo tenemos en España. Gente que ha venido durante los meses de verano de fuera de España se ha quedado un poco espantada de cómo hacemos en los bares, restaurantes, etcétera, porque en sus países, Canadá, Japón, dijeron que estaba el virus y automáticamente la gente se quedó en su casa, salía lo menos posible y lo sigue haciendo ahora. Mientras que en España, una vez controlada la primera ola, la gente salió a la calle como si ya estuviéramos curados del virus para siempre y realmente no era así.
Y entonces yo creo que ha sido la conjunción de estos factores que hace que como sociedad, no como sistema sanitario, cada uno pone su granito de arena, positivo y negativo, y al final estamos en la situación que estamos. ¿No se ha escuchado suficientemente la voz de los científicos, de los clínicos, de los médicos, de quienes están, los sanitarios en definitiva y los profesionales que han estado haciendo frente a toda esta crisis sanitaria durante todos estos meses? Yo creo que sí que se ha escuchado, pero uno de los problemas es que como decíamos al principio, sigue habiendo bastantes lagunas y hay una controversia importante en algunas áreas. Entonces, si se escuchan diferentes voces, la tendencia puede ser a escuchar la voz que sea más cómoda o la que más convenga según el momento. Y eso ha pasado a lo largo de todo este tiempo en diferentes fases, ¿no?, de esta pandemia, mensajes que al cabo de un tiempo se contradecían, lo que se decía en un momento, bueno, pues no se correspondía con lo que se proclamaba poco tiempo después, y eso ha creado también pues una cierta inseguridad o no sé, incredulidad entre la sociedad, entre la ciudadanía, en su opinión. Sí, completamente. Entre la ciudadanía hay una cierta sensación de, efectivamente, podemos decir desconfianza, incredulidad, incluso hay movimientos negacionistas bastante fuertes. No solamente en España, en otros países como Alemania también hay manifestaciones negando que existe el virus, que la pandemia es un invento. Todo esto que nos puede parecer, bueno, que en el hospital lo vemos con una mezcla de sorpresa, estupefacción, indignación. O sea, no podemos concebir que alguien piense esto, pero realmente hay gente que se manifiesta con esto y hay gente que sale. Entonces, esto sería el extremo, por así decirlo, pero sí que hay mucha gente entre ese extremo y una posición más lógica que sí que piensa que, bueno, pues que esto no va con él, que la infección es leve, que no es para tanto, etcétera. Usted hace meses, en la primavera pasada, ya alertaba y ya nos hacía hincapié en la necesidad de tener muy claro que esto no era bueno, pues cuestión de un día ni se iba a superar de la noche a la mañana, sino que podíamos llegar a una segunda ola. Podían ser las consecuencias todavía peores si ya estamos inmersos en ese momento y no ha llegado el invierno y no han llegado esas semanas que ustedes temen especialmente desde el hospital, ¿no? Sí, cuando terminó la primera ola hubiera sido esperable que se hicieran todos los preparativos necesarios para cuando llegara la segunda ola, pero no ha sido así y nos la hemos encontrado un poco antes de lo que todo el mundo esperaba. Eso también es cierto, y en muchísimas ciudades, muchos hospitales les ha pillado desprevenidos, tanto en cuanto a preparación, como vacaciones del personal, como los sistemas de PCR que no estaban todavía optimizados al 100%, etc. Otra vez, como decíamos antes, se juntan un montón de factores, déficits previos, situaciones que no se terminan de resolver, y estamos efectivamente en muchas ciudades como Salamanca en una situación que no es tan mala como la de marzo, porque llegar a la situación de marzo es sumamente complicado en cuanto a número de casos, pero que nos estamos acercando ya peligrosamente. Y quiero hablar de los colectivos. Recordaba usted, doctor Marcos, que el coronavirus no afecta a todas las personas por igual, no todas las personas presentan los mismos síntomas, unos tienen síntomas de forma más leve o moderada, y hay muchas personas que tampoco tienen ningún síntoma, pero estamos viendo también en los hospitales y bueno, contagiados a gente joven que en esa primera ola, bueno, pues parecía que no se iban a ver tan afectados por esta enfermedad. ¿Qué está cambiando? Realmente lo que está cambiando en esta ola no es tanto la gravedad de cada caso individual, sino que estamos viendo todos los casos. Durante la primera ola en el hospital teníamos solamente los casos graves. La gente que estaba más leve o estaba en casa o no sabíamos que tenía el COVID porque no se hacían suficientes test. Y en cambio ahora en el hospital estamos viendo los casos leves, los casos moderados y los casos graves. Por eso inicialmente hace un mes se corrió un poquito el rumor de que estaba siendo más leve, pero no es así. Tenemos gente que se pone igual de mala que antes. Está falleciendo gente. La última cifra en España creo que eran 500 fallecidos la última semana, que
obviamente son cifras muy altas y que están en relación directa con el número de casos. La diferencia principal es esa, que ahora estamos viendo los casos leves, los casos moderados y los casos graves, mientras que en marzo únicamente había sitio en el hospital para los casos graves. Hay expertos y gente que está haciendo frente, como es su caso, a esta pandemia en los hospitales, a través de la investigación, también divulgando esos mensajes tan necesarios, que insisten en la necesidad de entender todo esto y toda esta lucha como una carrera de fondo, ¿no? Porque esto va para largo y requiere de la conjunción de muchos factores, ¿no? Nosotros, antes de hacer esta entrevista, nos planteábamos la idoneidad de aparecer con la mascarilla o sin la mascarilla, puesto que estábamos distanciados, puesto que en el plató estamos prácticamente solos con un compañero, y aún así usted me decía, debemos aparecer con la mascarilla porque esto no es ningún juego, ¿no? Y tenemos que ser todos muy, muy responsables, y a la gente hay que lanzarle un mensaje claro, ¿no? Claro, todo suma. Igual que decíamos antes, que cada uno puede aportar su grano de arena, positivo o negativo. En cada interacción entre personas el riesgo de contagio puede ser bajo, pero si sumamos muchas interacciones, cuantas más veces hayamos tomado todas las medidas preventivas, reduciremos el número de casos. Muchas veces en el hospital preguntamos a la gente y la gente no sabe cómo se ha contagiado, pero otras veces sí que, pues estuve en casa de no sé quién, me quité la mascarilla y esa otra persona también está contagiada. Entonces, lógicamente, podemos rastrear los casos porque la gente, cuando se junta en espacios cerrados y se quita la mascarilla, se está viendo que es el principal punto de contagio del virus. Le presentaba a usted también como profesor titular de la Facultad de Medicina, aparte de jefe de unidad del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario, también como miembro del IPSAL, como investigador. Quiero preguntarle por los proyectos, por lo que se ha hecho durante estos meses, por lo que es, a su entender, prioritario, ¿no? Hablaba antes de tratamientos, seguimos a la espera de que aparezca una vacuna que lleva su tiempo, que por mucho que queramos correr, nos decía también usted, se ha hecho mucho y se ha recabado mucha información sobre esta enfermedad como nunca antes en la historia, en muy poco tiempo, ¿no? ¿Qué es lo vital? ¿Qué es lo prioritario? ¿Y qué se está haciendo desde el entorno universitario de Salamanca y desde el IPSAL para contribuir a controlar esta pandemia? Igual que ocurrió en los hospitales, que lo podríamos definir como que sonó un toque de campana y todo el mundo se puso a trabajar en esto, no solamente los que estábamos en primera línea viendo a los pacientes, sino desde farmacia e informática, todos los servicios del hospital se volcaron con esto. La respuesta de todo el campus biosanitario de la universidad en este sentido fue fantástica. Todo el mundo se puso a disposición tanto para fabricar equipos protectores, geles, y luego también muchísimos grupos de investigación potentes se pusieron en marcha incluso durante el estado de alarma y con el consiguiente riesgo que tenía también para ellos de salir a la calle, de ir a trabajar. Se pusieron a trabajar para intentar recoger datos y que pudiéramos tener un poco más de información sobre esta pandemia. En este sentido, estamos desarrollando sobre todo ensayos clínicos. En este caso es el servicio de hematología fundamentalmente el que nos ha apoyado para que lo podamos hacer, intentando encontrar, como decíamos antes, esa bala mágica que decimos en medicina, ese compuesto que pueda actuar sobre el virus y que pueda frenar la enfermedad, y que no tenemos en este momento. Sabemos que hay algunos medicamentos que son un poco eficaces, y sabemos también medicamentos que no debemos dar. Pero ese medicamento eficaz que nos permitiría cortar la enfermedad no lo tenemos todavía. Hay que seguir avanzando, como decía, en toda esa investigación que nos ayude a dar con el mejor tratamiento, y también mejorar muchos métodos, por ejemplo, de rastreo, de control, ¿no?, de los casos y seguimiento de los casos. Claro, ahí en cuanto a lo del rastreo, fundamentalmente es lo que se ha visto que puede ser más eficaz son las aplicaciones de rastreo, que la implantación en España, otra vez, por lo que decíamos al principio, de falta de coordinación entre las administraciones, no se ha llevado a cabo. Y luego también muy importante que dispusiéramos de un test diagnóstico rápido, porque la PCR sí que es bastante eficaz en cuanto al diagnóstico, no del todo porque tiene falsos negativos,
pero tardamos bastante en tenerla. Sí, y han surgido, perdone que le interrumpa, también otros tipos de test que pueden contribuir también a mejorar el diagnóstico o adelantarlo. Sí, los test antigénicos rápidos que se llevan usando apenas 2 o 3 semanas, con lo que todavía tampoco tenemos un resultado sobre su eficiencia sobre el terreno, por así decirlo. Teóricamente son casi tan eficaces como la PCR y son más rápidos, pero bueno, luego en la realidad siempre baja un poco. Y se están empezando a usar y efectivamente dan bastante rapidez, se pueden hacer en los centros de salud sin necesidad de mandar la muestra al hospital. Entonces, este es uno de los campos en los que, si va habiendo test que más eficientes y más rápidos, en los que podamos mejorar bastante en el manejo de la pandemia. Tenemos poquito tiempo, quería ir concluyendo, pero quiero preguntarle por su interés por las redes sociales, por su perfil también en Twitter, por esos mensajes que lleva tiempo vertiendo a través, como digo, de las redes sociales. ¿Por qué lo hace? Yo antes escribía en Twitter ya, sobre todo en el campo del alcohol, que es mi principal tema de investigación antes de que empezara la pandemia. Y luego, según empezó la pandemia, me sentía un poco en la necesidad de contar lo que estaba pasando, de informar a la gente. Había una avidez de información tremenda. Las primeras informaciones que yo iba dando, la gente las consumía rápidamente, preguntaba, quería más información. Yo creo que el hecho de haber ofrecido una ventana al hospital, por así decirlo, y ofrecer una información directa y dirigida a la gente y con mensajes claros de lo que se debe hacer y de lo que no, yo creo que eso es fundamental. Y de hecho, bueno, lo que recibo de la gente, por así decirlo, sí que es pues que siguen bastante mi cuenta en Twitter, sobre todo, y que sí que le resulta a la gente de bastante utilidad, sobre todo para saber eso, cómo vamos en el hospital y lo que tiene que hacer la gente fuera. Con su visión clínica, docente, también desde el ámbito de la investigación, puede aportar mensajes de interés, y qué importante es también recurrir a fuentes fiables, ¿no? Porque aquí la desinformación, los bulos, las noticias falsas y que no se corresponden también han hecho mucho daño en ocasiones, ¿no? Hablaba también, bueno, pues de los negacionistas, ¿no? De la gente que le cuesta todavía admitir o creer lo que está ocurriendo. Para terminar, usted últimamente está haciendo hincapié, cuidado con los espacios cerrados, y en un entorno, en la Universidad de Salamanca, últimamente también se ha puesto el foco sobre los estudiantes y los universitarios, sobre su comportamiento. ¿Qué les diría? Yo creo lo primero que la gran mayoría de los estudiantes lo están haciendo bien. Eso es lo más importante y dan muestra de responsabilidad. Pero en cuanto un porcentaje pequeño lo hace mal, ya se estropea todo. Los colegios mayores, lógicamente, son sitios donde comparten un espacio cerrado. Los estudiantes, con lo que es relativamente fácil que se extiendan los contagios dentro. En las aulas, todos los protocolos que tenemos son correctos, de forma que los contagios principales no son en las facultades, sino que son fuera. En el ocio nocturno, que afortunadamente se está limitando ya, y en los colegios mayores, lógicamente. Entonces, los estudiantes tienen que entender que aunque ellos no se vayan a poner demasiado malos, porque la mortalidad con 20 años es prácticamente nula, pero sí que pueden coger una enfermedad que tenga unas secuelas importantes luego. Sí que tenemos gente joven que queda con dificultad respiratoria, queda con cansancio, dificultad para concentrarse, que son los síntomas principales del COVID persistente. Y sobre todo que tienen que tener responsabilidad para que la pandemia se prolongue lo menos posible y que podamos cortar la transmisión cuanto antes. Y como decía, hay que pensar que el comportamiento de todos y cada uno de nosotros cuenta y suma, ¿no?, en la lucha contra esta pandemia que nos seguirá acompañando durante ¿cuánto tiempo? Es difícil hacer una estimación. Justamente el otro día lo comentaba, en marzo se decía que la vacuna estaría en septiembre, en el verano se decía que estaría en diciembre y ahora ya se dice que no estará hasta marzo. Probablemente durante los primeros meses del 2021 ya tengamos una vacuna, pero no va a ser que se desarrolle la vacuna y automáticamente desaparecer el virus. Va a haber un periodo entre que se va vacunando a la gente. La vacuna no va a ser 100% eficaz, no tanto porque no sea eficaz en sí misma, sino porque la gente a la que se la pongamos, por ejemplo, ancianos de 80 años, no van a responder a la vacuna como los jóvenes. De forma que el grupo de población de riesgo, fundamentalmente los ancianos,
van a tener que seguir protegidos durante bastante tiempo y puede seguir habiendo brotes del virus durante bastantes meses. Muchísimas gracias, doctor Miguel Marcos, profesor Marcos, gracias por estar con nosotros hoy, por recordarnos todos estos mensajes, por aclararnos también esa información que es necesaria, que tenemos que tener tan en cuenta para entre todos pues salir de esta cuanto antes. Y la mejor forma de hacerlo es cuidándonos, ¿no? Efectivamente, sí. El primer paso para que no nos contagiemos depende de nosotros. Así es. Bueno, pues así terminamos también con esa invitación a que se cuiden y mucho esta charla con el doctor Miguel Marcos que hemos compartido con todos vosotros a través de la red y gracias a LUCNI, Universidad de Salamanca y a esa inmensa comunidad en torno a nuestra universidad que se extiende por todo el mundo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.